Dios sigue siendo fiel. Nosotros muchas veces no entendemos eso. No entendemos la fidelidad de Dios. Ustedes saben por qué no entendemos, porque no la merecemos. Y como nunca la vamos a merecer, nunca la vamos a entender. Por más que tú hagas, nunca vas a merecer la fidelidad de Dios. Yo recuerdo, de hecho el viernes creo que en la casa hablé de eso. Quizás no es parte del tema, pero y Oli y yo en el grupo le dijimos que habíamos vivido un tiempo de que había mucha tranquilidad en la familia. O sea, nosotros teníamos una tranquilidad y que cuando tú lees la Biblia ves que los líderes y los héroes de la Biblia pasaron tanto. Y tú tengas tanta tranquilidad y veas tanta gente pasando. Y eso hasta cierto punto te da temor. Te da temor. Y Oli ese mismo día dijo, sí, hasta un momento. Y Dios nos bendijo, nos dio una familia que formamos nosotros mismos. No, ha sido tan fiel que nos ha traído casi toda la familia. Seguimos esperando, pero nos ha traído casi toda la familia. Y en esa felicidad aparecen problemas. Aparecen problemas que Dios te los permite uno, otro te los buscas tú. Pero es para demostrar su fidelidad a través de esas cosas. Y quería dar gracias, ¿no? Porque no lo dije en el tiempo de oración, pero aquí está mi papá hoy. Nosotros hemos estado enfrentando una situación difícil de salud con él. En 2 meses atrás, en un examen de sangre, por las nubes. Para que tengan una idea, más de 64 un examen de sangre. Le hacen un tratamiento. Se espera que tenga menos de 4, que es lo ideal. Y tiene 0.8. La fidelidad de Dios que ha obrado en la familia, que ha obrado. Y es respuesta también a nuestras oraciones, esta iglesia que ha orado. Y Dios ha sido fiel y trajo recientemente, mira, ahí trajo a mi primo y a su primo que estaban rato esperando en México y hemos orado por él. Y Dios ha sido fiel y está aquí. Y Dios no falla. Les van a entregar una Biblia. Gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Son una bendición porque ustedes son respuesta a nuestras oraciones también. Y seguimos esperando por personas que vienen. Pero como siempre decimos, oramos porque las personas que vengan cumplan el mismo objetivo que Dios hizo con Israel, llevarlos a su tierra prometida, pero conocer la tierra prometida, que al final la tierra prometida es el mismo Cristo. La tierra prometida no es un pedazo de tierra. La tierra prometida es Cristo. Esa es la tierra prometida. Esa es nuestra oración, que los que vengan a conocer al Cristo de la cruz. Ese Cristo que Jesús ahorita, por lo que doy gracias también por acompañarnos hoy y dar su devocional. Ese Cristo que se montó en la barca. Ese Cristo que pasó la tormenta. Ese Cristo que cargó la cruz hasta el Calvario. Y de eso sí vamos a hablar hoy. Jesús habló acerca de un milagro que Jesús hizo, valga la redundancia. Un milagro acerca de que es la pesca milagrosa. Y hoy vamos a hablar de otro milagro. Pero el tema de la prédica se llama, no es el milagro, es Jesús. No es el milagro, es Jesús. Nuestro pastor empezó la semana pasada y acordamos empezar, no sé cuándo iremos a terminar, una secuencia de sermones acerca del Evangelio según Juan. El Evangelio de Juan es el último que se escribió después en el 80 o año 90 después de Cristo. Y como aprendimos la semana pasada, una de las cosas que hace más énfasis Juan en su Evangelio es en demostrar la deidad de Dios. O sea, ese Cristo que vino, se encarnó, pero que la gente no quería entender que era Dios. Jimmy habló de que existía en ese tiempo un pensamiento dualista, que los griegos tenían un pensamiento dualista. ¿Qué decían ellos? Que el espíritu y la carne no podían convivir juntos. Entonces, ellos decían, habían herejías que se habían infiltrado en la iglesia y que decían que lo que incluso caminó por la tierra no fue la carne de Cristo, sino fue un espíritu. Incluso después de la resurrección, que fue cuando más hicieron énfasis en eso. Y otro grupo que decían que era realmente humano, pero que no tenía nada de Dios. Y entonces por eso es que Juan hace énfasis muchas veces en su evangelio en la deidad de Dios, desde el principio. Desde que empieza en el versículo 1 del capítulo 1, cuando habla del verbo, de ese logos
que quiere decir la palabra, de esa palabra que vino y habitó entre nosotros, que era con Dios y que era el mismo Dios desde el principio. Fíjate que Juan empieza así y casi que termina así. En Apocalipsis Juan casi que termina así. El logos, la palabra, que es lo que quiere decir la palabra logos, el verbo, era ese mismo Dios. Y para eso, para demostrar que era Dios, Juan hace alusión a algunas señales. Me van a escuchar toser. Llevo con gripe desde el 14 de febrero. Así que me disculpan por eso. Juan hizo mención de algunas señales. Fíjense la palabra que estoy usando, señales. Mientras que los tres evangelios sinópticos, o sea, que miraban con la misma óptica a Cristo y todos los eventos, hablaban de aproximadamente de 15 a 20 milagros, Juan solamente menciona 7. Y a mí me llamó mucho la atención eso, porque de esas 7, 5 solamente aparecen en Juan y no aparecen en los otros evangelios sinópticos. Ahora, ¿qué es una señal? Es una señal. Directamente una señal es un milagro, puede ser un milagro, pero es un milagro que apunta a algo. Si usted sale ahora a manejar, sobre todo aquí en Miami, en Cuba no hay muchas señales. La última vez que estuvimos en Cuba fuimos a Varadero y nos guiamos por una señal y nos perdimos, porque decía Varadero a no sé cuántas kilómetros y era ahí mismo ya. Aquí en Miami usted sabe que millas antes te están avisando, oye, ya viene la entrada, La señal te está avisando de que hay algo ahí. Apunta hacia algo, hacia un destino, y te lo está diciendo con tiempo. El milagro generalmente es algo sobrenatural, algo que rompe el curso de las cosas que deben ocurrir. Como decía, Pedro dice, Señor, he pescado toda la noche y no he agarrado nada. Lo normal que ocurra es que no vaya a agarrar nada. Aquí no hay pescado hasta ahora. Si cuando se pesca es de noche, con la luz de la luna, a esta hora del día, ¿quién va a pescar? Sin embargo, Jesús le dice, tira las redes. Y aparece pescado de forma que las redes se rompen. Eso rompió el curso natural de lo que debía ocurrir. Eso es un milagro. Ahora, la señal es que tú entiendas que ese milagro apunta a algo y no te quedes ahí. Quiero que graben este concepto en mente porque así vamos a terminar el sermón del día de hoy. Y creo que está lloviendo, así que tengamos paciencia para no mojarnos al salir. Sobre todo, como le decía acá a mi hermano, el cabello que no se le moje cuando venía. Ahora, ¿por qué estas señales eran necesarias e importantes de ser demostradas a través del Evangelio de Juan? ¿Por qué Juan hace esto? Quisiera que fuéramos a Isaías. El profeta Isaías, el libro de Isaías tiene 66 capítulos, la misma cantidad de libros que tiene la Biblia, y tiene una estructura bastante similar en cuanto al Antiguo y Nuevo Testamento. Isaías 35, versículos del 4 al 6, dice lo siguiente, hablando de cuando el Señor venga, dice, he aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Fíjense las cosas que Dios iba a hacer cuando Él venga a salvar a su pueblo. Y entonces eso me lleva al Evangelio de Juan y me lleva también a entender por qué Juan hace estas cosas. En Mateo específicamente, recordando, ustedes se acuerdan Juan el Bautista que antes que le cortaran la cabeza estaba preso, ¿verdad? Y él, imagínense Juan, que lo anunciaron para que anunciara el camino de Cristo y tuvo dudas. Imagínense Juan mandó a preguntar y le dijo, por favor, pregúntenle a Jesús si Él es el que es, o todavía tengo que esperar, porque si Él fuera el que es, yo estoy aquí preso y casi me van a matar aquí. Pregúntenle por favor si Él es el que es o todavía hay que esperar por alguien más. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús no le responde, yo soy el tipo. Jesús no hace eso. Jesús utiliza a Isaías, que fue lo que acabamos de decir, y le dice, y respondiendo Jesús, le dijo, id y contad a Juan lo que oís y lo que veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Por eso era importante que Juan mencionara señales en su libro para demostrar lo que Cristo venía a hacer, que era lo que se estaba hablando en el Antiguo Testamento. Esta es la persona de la cual yo estoy hablando. Esta es la persona que habla el Antiguo Testamento. Y Él vino a hacer estas cosas. Era importante que el pueblo judío en este momento, a los que vino a salvar Jesús,
Jesús vino y dice, a los míos he venido, él vino por ellos, entendieran que él estaba cumpliendo lo que se decía allí. Y la primera señal que se habla en el libro de Juan es una muy conocida por nosotros, la conversión del agua en vino. De paso, no vengo a hablar de si se puede tomar vino o no. No vengo a discutir si el vino tenía alcohol, si era fermentado o no. Vayan a la Biblia, busquen lo que dice la Biblia y todas las acepciones que hay de la palabra vino, que se menciona mucho. No es el objetivo de la prédica, porque sé que es un tema controversial, que cae en controversias, a veces creo que absurdas. No es el tema de la prédica, pero es el milagro que Jesús hace en ese momento. Y entonces vamos ahora a Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2 estamos en la boda de Caná. Dice Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y después le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, sí lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este es el principio de sus señales. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amado Padre, te ruego que bendigas la palabra, Señor, que la uses tú para tu honra y gloria, Señor. Glorifícate, Señor, y perfecciónate en mi debilidad para esto, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría usar el contexto de por qué llega y cómo Jesús llegó aquí. ¿Y por qué quiero hablar del contexto siempre? Hoy en la mañana me levanté con mi suegra hablando de una publicidad que sacaron en el Super Bowl y que ayer la publiqué en el grupo de chat. No sé si muchos lo vieron o no. Resulta que cuando sacamos el pasaje del contexto histórico, cometemos los errores como en esa publicidad. En esa publicidad sacan el pasaje de lavado de pies que Jesús demostró a sus discípulos y lo ponen de una forma completamente abstracta y diferente a lo que el contexto en que ocurrieron los hechos se da. Por eso siempre es importante leer la Biblia en el contexto. ¿Qué pasaba? ¿Cómo llegó Jesús aquí? Bueno, lo de la presentación magistral que hace Juan en el capítulo 1, que Jimmy predicó la semana anterior, y hace una demostración de quién era realmente Cristo. Cristo venía subiendo, ¿no? Venía de Betania, desde el sur, venía hacia el norte. Y había llamado en el camino a sus primeros discípulos. Llamó a Andrés, llamó a Simón Pedro, llamó a Felipe, llamó a Natanael. Al menos esos son los 4 nombres que se mencionan al principio o al final del capítulo 1. Ahora, tengamos en mente que Jesús llamó a estas personas que habían creído en él por fe y por lo que habían escuchado de Juan el Bautista, pero no habían visto nada. Ellos no tenían ni idea de las cosas que iban a ver. Hasta ese momento no habían visto absolutamente nada. El que más vio algo fue Natanael. Cuando Jesús se le acerca, que le dice, has creído en mí porque te dije que te vi debajo de la higuera cuando Felipe vino a llamarme. Él se asombra, imagínense, si él no estaba aquí, ¿cómo me vio que yo estaba debajo de la higuera? Eso fue lo más que vio. Sin embargo, ¿qué le dice Jesús ahí? Al final del capítulo 1 de Juan le dice, y él le dijo, en verdad, dice, cosas mayores que estas verás. Así termina el capítulo 1 y dice, en verdad te digo que verás los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Así termina el capítulo 1. O sea, Jesús llega con sus discípulos, viene caminando, subiendo desde Betania hasta que llega a la zona cercana. Es un trayecto aproximadamente de 3 días hasta la zona cercana a Caná, donde se estaban celebrando la boda. Una boda en ese tiempo era un acontecimiento, como hoy en día también. No es lo mismo, claro, la boda de cualquiera de nosotros que la boda de una de las figuras públicas que conocemos hoy. ¿Qué pasaba con las bodas? Primero, las bodas marcaban el final del compromiso
que podía ser por mucho tiempo. Las personas se comprometían y demoraban mucho en casarse. Sin embargo, ya era legal la unión. Desde el principio era legal, aunque no se haya hecho el acto matrimonial en sí, pero era un compromiso legal. Y cuando terminaba ese tiempo, como una vez Jimmy nos explicó acá, el novio y sus amigos iban a buscar a la novia y la traían a la casa del novio, que era donde iba a ser la celebración. Celebración que podía durar hasta 7 días. Imagínense una boda hoy de 7 días. Cuando yo me casé por la iglesia aquí en Miami, eso fueron unas horas y no sé cuánto gasté. Imagínate, 7 días. 7 días. 3 días si eran viudas y 7 días si eran vírgenes. Era más o menos el promedio. Y lo otro que era peligroso. Y lo otro importante, el novio era quien asumía los gastos de la boda. Así que los que no están casados, prepárense. El novio, hoy en día la asume el que más tiene, o la novia, o cualquiera, pero en aquel tiempo, el novio era el encargado de asumir todo, absolutamente todo. Difícil la pelea. Y en ese escenario aparece Jesús, dándole importancia al matrimonio, santificando el matrimonio, dándole el valor que el matrimonio tiene, haciendo su primer milagro en una boda en Caná de Galilea. En la Biblia no hay nada por gusto, había otro Caná, en Caná de Galilea. Y me llama la atención que en la Biblia no hay nada por casualidad. Al principio de Juan empieza en una boda, y cuando usted termina Apocalipsis en el capítulo 19, Juan termina, aunque Apocalipsis termina más adelante, pero está terminando con una boda. Y hace su primer milagro en una boda. ¿Qué importancia le está dando el mundo hoy al matrimonio? Parece que no es el mismo que le está dando la palabra de Dios. Ahora, vamos al como dice, el pollo del arroz con pollo. Lo que pasa en medio de la festividad es que, no sé si al primer día, al segundo o al tercero, porque podía durar 7 días, la Biblia no lo dice, se acaba un elemento importante en la boda. ¿Se acaba qué? El vino. Yo me recuerdo cuando yo me casé allá en Venezuela. Me casé 2 veces, yo estoy embarcado. Yo me casé el 14 de febrero, cumplimos 10 años este 14 de febrero. Dato curioso, me dio fiebre cuando me casé hace 10 años y me volvió a dar fiebre este 14 años, 10 años después. No sé. Veo a mi esposo y me pongo nervioso. Y recuerda, ¿cómo? Cualquiera se enferma, Y las 2 años estaba la suegra. Entonces, yo recuerdo esa vez, tengo un amigo muy querido, y espero que pueda escuchar esta prédica, que cuando llegamos al sitio donde hicimos la fiesta al otro día, me dijo, tranquilo que aquí no se va a acabar nada. Tú cuentas con mi tarjeta de crédito. Me dijo mi amigo. Me vino a la mente ahora. Pero en ese tiempo, que se acabara algo en una boda, era lo peor que podía pasarle, porque el novio era el responsable. Y estuve estudiando, investigando este tema, y esta frase no la cambié. Estuve viendo un comentario de MacArthur con respecto al Evangelio de Juan, y él dice lo siguiente, dice, semejante paso en falso podría haber estigmatizado a la pareja y a sus familiares por el resto de su vida. Incluso podría haber dejado al novio y a su familia a expensas de una demanda legal por parte de la familia de la novia por no haber cumplido con sus responsabilidades. Imagínense hasta qué punto era importante o hubiese pasado algo si se acababa el vino, como ocurrió. Dice que María le dijo, se acabó el vino. Se acabó el vino, que de hecho es María quien lo dice, pero en todo el Evangelio de Juan no se menciona el nombre de María. ¿Y por qué lo menciono? Porque este pasaje es muy controversial por el papel que nuestros amigos católicos le dan a María. Y toman este pasaje para darle poderes a María que María no tiene. Y vamos a analizar por qué. El pasaje no habla de nada de eso. Primero María le dice, no tienen vino. Ahora, ¿por qué se lo dice María a Jesús? Porque ella tiene un poder sobrenatural sobre Jesús. Porque ella tiene un papel intermediario entre Jesús y los demás. No es por eso. Si tú analizas el contexto, ¿quién es la única persona que conoce a Jesús en la vida real? En ese momento. Es María. Los discípulos vienen con él y no han visto nada. Ni siquiera saben la historia de Jesús. Hasta el momento nadie les contó que nació. Fíjate que ellos decían que era hijo de María con José. Pero María sí sabe.
María sí se acuerda de todo. María sabe todo lo que le dijo el ángel Gabriel. María sabe y recordaba todo lo que habían dicho los pastores cuando el niño nació. María recordaba lo que habían hecho los magos. La Biblia dice que María atesoraba en su corazón todas esas cosas. María, estoy seguro que recordaba lo que dijo Simeón y Ana cuando presentaron al niño en el templo. O sea, María sabía que él era Dios. ¿Quién le iba a pedir algo a Jesús si no era María? No era porque tenía poder sobrenatural. O sea, no tiene poder sobrenatural. María es una persona piadosa, fue una persona que cumplió la orden, obediente de lo que Dios le dio. Pero María también necesitaba un Salvador. Si fuera sin pecado, como dice, o inmaculada, no dijera en su oración cuando fue bendecida, no dijera, Señor mi Salvador, porque no necesitara Salvador. Ella sabía que si alguien podía sacar a esa familia del aprieto que estaba pasando, era Jesús. Era el único que lo podía hacer de los que estaban ahí. Y esto es una demostración, hermanos míos, de que cuando tú conoces a Jesús, de cuando tú sabes lo que Jesús es capaz de hacer, usted puede tener la confianza de venir y plenamente contarle a Jesús y decirle, me pasa esto. No le vayas a pedir vino. Hablando literalmente. Decirle, esta es mi necesidad. Esto es lo que yo tengo. Esto es lo que está pasando en mi familia. No importa lo pequeño que sea tu problema. No importa lo grande que sea tu problema. Tráeselo a Dios. A veces nos creemos que Dios nada más está pendiente de los problemas pequeños, de los problemas grandes que tenemos y las complicaciones grandes en mi negocio, en el problema de salud de mi familia. Dios está pendiente hasta de que tú sales al semáforo y que no te pase un carro por arriba. Tráeselo a Dios. Él se va a encargar. Jesús le va a dar respuesta. Él lo va a escuchar. Tendemos solamente a dejarle los problemas difíciles. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Que cuando tú conoces a Dios en Hebreos 4:16 nos enseña, acerquémonos pues con confianza, ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el tiempo oportuno. O sea, tráeselo a Dios si tú conoces a Dios, si tú conoces a Cristo. Porque si no conoces a Cristo, te recomiendo que lo conozcas para que puedas tener gracia en el tiempo oportuno y le puedas contar tu problema. Ahora, ¿cómo responde Jesús? Y esto es algo súper controversial. Te digo que este pasaje, cuando lo estudié durante toda la semana que llevo estudiándolo, es bien controversial. ¿Cómo responde Jesús? Jesús le contesta lo siguiente: mujer, ¿qué tenemos que ver tú y yo en eso? Literalmente le está diciendo la frase cuando lo dice, ¿qué contigo y qué conmigo? ¿Qué hay de común entre tu punto de vista con respecto a ese problema y mi punto de vista? Y suena fuerte. Primero le dice mujer. Yo no le digo mujer a mi mamá. Pero hay que entender el contexto histórico. La palabra mujer era una palabra respetuosa en ese tiempo. De hecho, Jesús en la cruz, preocupado por su mamá y porque quién se iba a quedar con ella, le dice a ella, y tiene una conversación con Juan a la distancia en la cruz, le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y era una frase de compasión. Y le dice a Juan, he ahí tu madre. Y utiliza la misma palabra, la palabra mujer. O sea, no era algo fuerte. Era como decir hoy en día, hay hijos que sí le dicen a su madre, señora. En Venezuela que le dicen, mande, señora. O sea, no era nada irrespetuoso. Y le dicen, no ha llegado mi hora. Hay mucha especulación y comentarios al respecto de esta frase, no ha llegado mi hora. O qué tenemos que ver, la pregunta que le hace, ¿qué tenemos que ver tú y yo en este asunto? Yo no vine a eso. Jesús le está diciendo, yo no vine a resolver ese problema. Es como si dijera, además, ¿qué tengo yo que ver contigo? Jesús le está demostrando a María que ya la dependencia que él tenía a ella cuando él era un adolescente, un muchachito, ya se acabó. Ahora él viene a cumplir una sola función, la función que Dios le había dado. Dios le había dado un mandato a Jesús. Y él la viene a cumplir y es independiente de lo que María quisiera hacer. Solo iba a cumplir, ¿qué? La voluntad del Padre. Y yo creo que eso María lo entendió bien. Yo creo que María lo entendió muy bien. Si ella conocía a Jesús y conocía quién era, tiene que haber entendido. Y la frase, todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál es la hora de Jesús? Hay varios puntos de vista al respecto. Uno de ellos dice es que Jesús le está diciendo, no, todavía no ha llegado la hora de hacer cosas grandes. Pero no me parece que era esa, porque inmediatamente hizo un milagro que nadie se lo imagina y del cual vamos a hablar más adelante.
¿Mm? Ahora, la frase todavía no es mi hora o la hora mía está relacionada con el tiempo de la pasión, la crucifixión y la resurrección que constituye la glorificación de Cristo. Miren la oración intercesora en Juan 17.1. Vamos a Juan 17.1. Dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. La hora ya había llegado. Ese sí era la hora. ¿Qué es lo que venía después de esa oración? La pasión y la crucifixión. Mateo 6, Jesús orando en Getsemaní, algo que todos conocemos. Versículo 46. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Qué venía después de Getsemaní? Pasión, crucifixión. O sea, lo que está diciendo la María Jesús es, no ha llegado mi hora de que me conozcan tanto porque me van a querer matar. Él lo sabía. No ha llegado el momento todavía de lo que yo tengo que hacer. De hecho, hacer esto aquí no es lo que yo vine a hacer. Jesús lo que sí, sea cual sea el punto de vista de las personas, Jesús lo que sí está dejando claro es que Él no va a actuar acorde a los tiempos de María, ni acorde a los tiempos de nadie, ni de un hombre. Él va a actuar acorde a los tiempos ¿de quién? De Dios. Porque son tiempos perfectos. Nos pasa que nosotros queremos acelerar los tiempos de Dios. Llevamos rato orando porque venga nuestra familia que está distante y queremos acelerar y metemos la pata y hacemos esto y hacemos lo otro y cambian papeles por aquí y pagan abogados por allá y toda esa historia. Queremos andar a 110 millas, queremos hacer el papel de Dios, como decía Oli hace rato. Nosotros no somos Dios. Tenemos que dejar que Dios haga su papel. Quizás María quiso acelerar el papel. Quizás María diría, oye, yo soy la madre del Hijo de Dios. Es hora de que este muchacho haga el fuego, haga algo, no sé. Algo que pase algo aquí para que la gente sepa que Él es Dios. Yo me imagino que ella quería quizás, y la entiendo, el orgullo humano te lleva a hacer eso. Pero recordemos que Dios planificó todo desde la eternidad. Dios hizo todo planificado desde la eternidad. No hay nada mejor que decir como dijo Miqueas. Miqueas estaba quejando y dice, espérate, yo voy a esperar. Miqueas 7:7 dice, pero yo pondré mis ojos en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Como todos los profetas, Miqueas estaba pasando trabajo. Como dicen en Cuba, estaba pasando más trabajo con forro de catre. Pero él dijo, yo voy a esperar, porque mi Dios me va a oír. Qué bueno es decir, Señor, yo voy a esperar en lo que tú tienes. Yo voy a esperar en tu tiempo, yo voy a esperar y voy a tener calma en lo que tú tienes para mí. Yo no sé lo que es, pero sé que tu plan es mejor que el mío. Eclesiastés 3, ¿qué nos enseña Eclesiastés 3? El tiempo de Dios, todo bajo el cielo, todo bajo el sol, tiene su tiempo. Hay un suceso para cada cosa. Vamos a regresar al pasaje. Dice el versículo 5 del pasaje, y su madre les dijo a los que le servían, haced todo lo que Él os diga. O sea, haga todo lo que diga Jesús. Esta frase de María me refuerza a mí que ella había entendido el regaño suave que Jesús le había dado. Tiene que haberlo entendido, si no, no hubiera tomado esta actitud. Ella aceptó la voluntad de Jesús. Ella dio una demostración de obediencia a lo que Jesús vaya a hacer. Ella diría, bueno, yo no sé lo que Él hará. De hecho, yo no sé si hará algo. Pero lo que Él haga es lo mejor que va a pasar aquí. Porque yo conozco que Él es el Hijo de Dios. Y es como si dijera, realmente yo no sé si Él va a hacer algo, pero yo tengo fe en que Él lo puede hacer. Y lo demostró, de hecho, le dijo a los que servían. Ella no se dirigió a que estaba aquí al lado, no. Él le dijo, si ustedes van a servir vino, ¿qué es lo que está faltando aquí? Demostró fe. Demostró fe. Cuando tú conoces a Jesús, no solo tienes el acceso directo al trono de la gracia. O sea, no solo puedes venir confiadamente, no solo puedes acercarte con confianza, sino que vas a ser equipado, vas a ser preparado para aceptar la voluntad de Dios y esperar en su tiempo. Vas a ser como en hebreo, vas a tener esa fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vas a estar listo para eso. Es como el ejemplo del niño. Ustedes saben que en una comunidad llevaba tiempo sin llover. Y entonces se reúnen, bueno, vamos a orar para que llueva. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde en un terreno limpio que hay. Vamos todos a orar para que llueva. Y van todos allí.
Y resulta que el único que trajo un paraguas fue el niño. Así estamos nosotros a veces. Queremos que llueva, pero no cargamos el paraguas con la fe de que realmente Dios va a hacer llover. Y eso lo hizo María. Tuvo fe, hagan lo que Él diga. Porque yo sé que Él puede resolver la situación. Y después de esto, por supuesto, ocurre el evento sobrenatural. Jesús le manda a llenar las 6 tinajas de piedra, que por algo son de piedra y no son de barro. Ellos decían que las tinajas de piedra, que eran con el agua de la purificación, que la utilizaban ritualmente, un ritual para lavarse las manos, los pies, algo que Dios le había mandado hacer solamente al sacerdote y a los levitas. Ellos lo habían traspolado a todo el pueblo. Habían obligado a todo el pueblo a hacer cosas que Dios no había mandado para todo el pueblo. Existen mandatos de purificación específicos, pero esto Dios no lo había mandado. Y Cristo le dice, llenen esas tinajas hasta arriba, hasta el borde. La llenaron completa como para que no hubiera ninguna casualidad de que después echaron algo que le diera color, para que vieran que el milagro era real, lo que Él iba a hacer. Y después, sin hacer mucho lío, sin tirarse para el piso, sin hacer extravagancias como hacen en muchas iglesias hoy, hacer bulla, le dijo, sírvala y llévasela al wedding planner, al que planifica la boda. Que eres maestresala, puede ser alguien contratado, podía ser un amigo, lléveselo ahí. Ustedes se han percatado que las veces que Jesús, como ahorita en el devocional, hace un milagro, lo que está haciendo es supliendo una necesidad que hay en ese momento. ¿No hay pescado? Tienen las redes. No hay vino, van a tener vino. No ves, vas a recuperar la vista. No puedes caminar, coge tu camilla y levántate. Jesús no hacía un milagro solamente para demostrar su poder. Era una de las cosas que lograba a través de eso. Pero Él suplía la necesidad de su pueblo como suple la necesidad de cada uno de ustedes aquí hoy. El más pequeño milagro suple tu necesidad, como lo hizo con mi hija hace 5 años, que traía una malformación. Demostró su poder, que es lo que decía mi esposa, que Dios quiere demostrarnos a través de esto. Demostró su poder, pero suplió mi necesidad y lo hizo en la boda también. Él es el único que es capaz de cambiar el curso de las cosas. El único que es capaz de cambiar el ciclo natural de las cosas es Cristo. Nadie lo puede hacer. Cambió un elemento, agua, a otro elemento completamente diferente, vino, completamente diferente. ¿Ustedes creen que esto era difícil para Dios que creó todo? Absolutamente todo. No era difícil. El único que puede cambiar la naturaleza de algo es Dios. Hay iglesias hoy que convierten el agua en vino, ¿saben eso? Cogen un vaso, lo untan con una sustancia que cuando el agua le cae, se pone rojo. Pero eso no es cambiar el curso natural de las cosas. Eso es engaño. Y Jesús no hacía eso. Jesús cambia el curso natural de las cosas. Jesús revive los muertos, pero Jesús revive los muertos espirituales. Si tú no conoces a Cristo, Jesús te revive, te abre los ojos y te deja ver lo que tú no eres capaz de ver. Increíble en esa boda. Tenían vasijas para lavarse las manos y los pies, para hacer un ritual que venía arrastrando Israel desde hace tiempo, y no tenían el elemento más importante, el vino. El ritualismo, hermanos míos, que es lo que nos enseña esta parte, el ritualismo y el legalismo no cubre tu necesidad. O sea, no hacemos nada con ir a la iglesia, no hacemos nada con dar el diezmo, no hacemos nada con cantar alabanzas, no hacemos nada con ir a los estudios bíblicos, con hacer obras de teatro, con danzar, con mostrar una apariencia de esa de que somos los mejores, los mejorcitos, la última Coca-Cola del desierto. No hacemos nada con matarte trabajando para la obra de Dios si no conoces al Dios de la obra. No sirve de nada, es ritualismo. Es verdad que estas cosas son importantes, ciertamente son importantes, pero hay que saber la diferencia entre lo importante y lo esencial. Lo he dicho varias veces y no me canso de repetirlo. Cuando lo importante ocupa el lugar de lo que es esencial, usted mató el trabajo de Dios. ¿Y qué es lo esencial? La relación con Dios, la relación con Cristo, la comunión con la vid verdadera, con el único que produce el vino verdadero. Eso es lo esencial. Todo lo demás es importante, pero hay que garantizar lo que es esencial.
esencial. Eso es lo que vale en todo esto. Y para que tengan una idea de cuánto vino Jesús produjo, esas tinajas, no voy a hacer el cálculo, eran grandes. Cada una cabía en 2 o 3 cántaros. Jesús produjo más de 300 litros de vino. Depende de la cantidad de tinajas. Hay literatura que dicen que llegaban a 540 litros de vino. O sea, Jesús te va a proveer tu necesidad. Pero muchas veces está por encima de lo que tú esperas. Ni siquiera te imaginas lo que Dios te puede proveer cuando tú eres fiel, como cantábamos aquí hace rato. Ni siquiera está en tu mente 300. Jesús le dio vino a esta gente para que lo botaran. En los días que quedaban de boda no se lo iban a tomar. Lo iban a tener que desperdiciar o yo no sé qué iban a hacer. Lo iban a guardar. Yo no sé cómo hacían en ese tiempo. Pero incluso más, mira lo que dice, tú has guardado hasta ahora el vino bueno. ¿Qué hacía en ese tiempo? Lo mismo que hacíamos en Cuba. Sacamos la bebida buena cuando bebíamos, sacamos la bebida buena al principio y al final de la fiesta que se tomen el alcohol. El alcohol de hospital. Así hacían en ese tiempo, sacaban el vino bueno y al final de la fiesta, cuando ya el paladar estaba borracho, que ya le daba lo mismo vino de 10 años añejo que alcohol 90, entonces sacaban. Pero no, Jesús no. Jesús no solo le proveyó 300 litros de vino, sino que dice que era el mejor. Era lo mejor que ese hombre había probado. Si era una persona contratada, sabía de lo que estaba hablando. Generalmente no ponían a un wedding planner. ¿Quién va a poner a un wedding planner aquí y a alguien analfabeto en ese tema? No iba a poner a alguien que no supiera. Esa persona sabía y dice, este es el vino. Es el vino bueno. ¿Qué señal estamos viendo detrás de esto? Recuerden que estamos hablando de una señal. Que lo que Jesús está trayendo desde el inicio de su ministerio, fíjense que es el primer milagro, el primero que hizo él, superaba con creces todo lo que había hasta ese momento. Absolutamente todo. ¿Qué tenía la población de Israel en ese tiempo? Sacrificios por montones. Habían perdido el sentido de cuál era realmente el objetivo de su religión. Genealogías interminables. Yo soy hijo de fulano, de mengano, hasta que llegaban allá a Leví o a la tribu que ellos pertenecían. Vasijas de piedra para bañarse. Eran de piedra porque decía que las de piedra no se contaminaban como las de barro. Por eso utilizaban las de piedra. Agua. ¿Y qué proveyó Jesús? Vino. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la primera señal que hizo Moisés cuando llegó? ¿Cuál fue la primera plaga? Convertir el agua ¿en qué? En sangre. Convirtió un elemento que daba vida, que era agua, y lo convierte ¿en qué? En sangre, que representaba en ese momento muerte. De hecho, le costó la muerte a muchos en Egipto, porque no podían tomar agua. Todos los peces murieron, todo el mundo murió. Y Jesús estaba diciendo desde el principio de su ministerio, yo soy más grande, miren la señal, yo soy más grande que Moisés. Yo voy a convertir el agua en vino. Y en la Biblia hay muchos pasajes que demuestran que el vino representa vida. El vino representa vitalidad. Miren lo que dice el profeta Amos. En el capítulo 9 dice, he aquí, cuando venga el Señor, vienen días, declara el Señor, que cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vinos dulces los montes y todas las colinas se derretirán, restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellos. También plantarán viñas y beberán vino y cultivarán los huertos y comerán frutos. O sea, Cristo le está diciendo, sí, yo sé que ustedes creen que Moisés es el papá de los helados. ¿Verdad que Moisés era tremendo? Pero no es Moisés, soy yo. Moisés cambió el agua en sangre, yo la estoy transformando en vino. La estoy transformando en algo que les va a dar vida y es lo que habló el profeta Amós. Cuando yo venga van a tener vino. Dios estaba anunciando que la mejor vida había llegado. Y lo más importante del mensaje, al final, las señales, como le decía, no eran solamente una demostración de compasión. El ciego está ciego, vamos a devolverle la vista. Porque si ese hubiera sido el objetivo de Jesús, hubiera sanado a todo el mundo. Y Jesús no sanó a todo el mundo. Jesús no alimentó a todo el mundo. Alimentó a 5,000, que eran aproximadamente 15,000, o 4,000, que eran aproximadamente 12,000. Pero no a todo el mundo.
no levantó todos los paralíticos, no curó todos los leprosos. O sea, él demostró mucha compasión, pero ese no era el objetivo de la señal. En Juan 2 dice, ahí está, en el versículo 12 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Primero, manifestó su gloria. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Desde que empieza, que aprendimos la semana pasada con el pastor, desde que empieza el capítulo 1, Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. A eso vino, para que vieran su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Era para su gloria. A veces queremos robarle la gloria a Dios. Hacemos las cosas y queremos el mérito nosotros. No es por nosotros, es por Dios. Es para la gloria de Dios, para la gloria de su Hijo, para la gloria de su nombre, para que las personas que nos vean crean en Él a través de lo que nosotros hacemos, pero no que crean en nosotros. Sobre todo pasa mucho en los púlpitos hoy en día. La gente quiere caminar por alfombras rojas, cuando Cristo caminó, ¿qué? Por el valle de la sombra. Y pasa. Y todo el mundo, ay, el pastor, el no sé qué. Eso no es para la gloria de Dios. Para eso vino Cristo. Lo otro, las señales revelaban quién era Él en realidad. Pues manifestaban de forma inequívoca que Él era Dios. Y que Dios estaba obrando a través de Él. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Cuando Nicodemo va por la noche, un maestro conocido de la ley, ¿qué le dice Nicodemo? Yo tengo que hablar contigo. Yo me imagino si Nicodemo fuera cubano. Yo tengo que hablar contigo porque las cosas que tú haces, solo Dios. Solo las hace Dios. En Nicodemo 3. O sea, demostraba que Dios estaba obrando a través de... A pesar de la gente, de eso, la gente ve las señales y la gente no cree. A veces la gente cree en las señales, pero no creen a quién apunta la señal. Prefieren quedarse con lo que pasó. Oye, yo sí vi que Dios hizo tal cosa. Y ahí se quedó. Y es la historia de lo que pasó y la historia de lo que pasó. Y Dios salvó a fulano del cáncer. Y Dios salvó a mi hija de no sé qué. Y Dios me trajo a Estados Unidos por la frontera. Y pasé que 500 trabajos y todo eso. Eso fue todo lo que hizo Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que veas las señales. Dios quiere que enfoques a quién apunta la señal. Por eso el mensaje se llama, no es el milagro, es Jesús. Y eso es lo que Dios quiere. De hecho, en la boda no hay ninguna evidencia de que Jesús haya salido de Caná con más discípulos de los que llegó. Por tanto, yo no sé si los que sirvieron el vino creyeron en Jesús, porque fueron los únicos que supieron. ¿Quiénes fueron los únicos que se enteraron ahí? María, los que sirvieron el vino y sus discípulos. Y no hay evidencia de los que sirvieron el vino creyeron en Jesús. Se quedan con el milagro, pero no se enfocan en quién hizo el milagro, que es el único que puede hacer un milagro en tu vida. Ah, sí, Jesús lo hizo en ellos. Bueno, enfócate en Jesús para que lo haga en ti también. Tienes que creer en Jesús para que Él lo haga en ti también. Eso ocurre con mucha frecuencia hoy en día. Pero no es algo solo de hoy. Miren lo que dice Juan 2. Dice, en el mismo capítulo Juan, en el versículo 23, dice, cuando Él estaba en Jerusalén en las fiestas de la Pascua, después de echar los mercaderes del templo, dice, muchos creyeron en el nombre de Jesús al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Se habían visto todo lo que habían hecho. Sí, habían creído hasta cierto punto, pero era mentira. Jesús sabía que no habían creído nada. Estaban fijándose nada más en el milagro y las cosas que Él hacía, pero no entendían que ese era el Dios que había de venir, que ese era el Dios de la salvación del pueblo de Israel. Y el tercer punto aquí al final es, ¿cuál es el objetivo de Jesús entonces? Si nadie lo vio, si Él no hizo aparatejo, como la película que vimos no hace mucho, si Jesús acostumbraba a salirse por la puerta trasera, para no armar el dime que te diré. Desde la primera señal Jesús está mostrando cuál es el objetivo y cuál es el propósito por el cual se escribió el Evangelio. Fíjense que dice al final, dice, y sus discípulos creyeron en Él. Le dije al principio, acuérdense del contexto. Venía Natanael, venía Felipe, venía Pedro, venía Andrés, pero no conocían nada todavía, no habían visto nada. Solamente le había dicho a Natanael, vas a ver cosas más grandes, siéntate y prepárate. No creo que Jesús lo hubiera dicho así. Nosotros sí, porque nosotros somos alardosos y aguajosos y todas esas cosas. Prepárate que tú verás lo que voy a hacer. No creo que Jesús, pero le dijo, vas a ver cosas. Y esa era la idea, que sus discípulos creyeran. Por eso hace su primera señal y ellos son los que lo están siguiendo. Un grupo de hombres semianalfabetos
nuevos convertidos en la fe, como muchos de nosotros, como yo hace 7 años, que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Personas que Jesús, que habían abierto sus ojos espirituales, Jesús les había abierto los ojos espirituales a través de lo que habían escuchado de Juan, y que ahora sí podían entender el verdadero significado de esta señal y de todas las que iban a ver después. Eran ciudadanos que habían dejado la ciudad de destrucción como el peregrino, y estaban empezando a caminar hasta que iban a llegar a la ciudad celestial, iban a llegar al cielo, como nos pasa a cada uno de nosotros. Vamos caminando, y Jesús te va dando muestras de las cosas que hace. ¿Para qué? Para que tú fortalezcas tu fe, para que tú levantes tu ánimo, para que tú puedas servir de apoyo a los demás. No es para puro, mira, comer, no es para comer nada más, es para comer y darle a los demás de lo mismo que tú tienes. Se lo compartas a los demás. Por eso esa manifestación sobrenatural delante de sus discípulos, para que ellos pudieran entender que no estaban en el camino incorrecto, que iban por el buen camino, que iban a pasar trabajo. A todos los apóstoles los mataron, excepto a Juan, que los dejó para el final para que escribiera estas cosas. Pero a todos los mataron, iban a pasar trabajo, pero el camino era el correcto. Quizás tú hoy, por ejemplo, no has visto cosas maravillosas en tu vida. Quizás no has visto cosas sobrenaturales en tu familia o en ti mismo. Pero para eso Dios te dejó la Biblia. Y ese es el objetivo final de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, al final ya en el último versículo, casi dice, en el capítulo 21 dice: y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podrá contener los libros que se escribieran. Estaba utilizando una hipérbole, en lo que se llama hipérbole en español. O sea, Jesús hizo tantas cosas que no tenemos dónde escribirlas. Yo voy a escribir estas 7 nada más. Y Juan 20, un capítulo antes, dice: ¿por qué yo voy a escoger estas 7? Dice: y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos. Fíjense que era para que ellos reforzaran su fe también, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida, y tengan vida en abundancia, como dice la palabra de Dios, en su nombre. En su nombre. ¿Cuál es el objetivo de la señal, hermanos míos? No es el milagro. ¿Es quién? Jesús. Es para que creas. Si ves milagros, cree en Jesús. Si ves cosas que ocurren a tu alrededor, cree que fue Jesús que lo hizo. Y ese es el objetivo también cuando tú vas a la Biblia. Si tú no has visto nada sobrenatural alrededor tuyo, vaya a la Biblia y léalo para que crea en Jesús. Es la única forma, el único mecanismo que tenemos nosotros de llegar a Dios, de llegar al Padre, creyendo en Cristo para salvación eterna, para que tengan vida eterna y la tengan en abundancia. No hacemos nada con ver las cosas que nos pasan y las cosas buenas que nos pasan en nuestra vida si no creemos. Si no creemos, si no tenemos fe, si no nos arrepentimos de no haber creído. Y a partir de ahora, los ojos de cada uno de ustedes van a ser abiertos para que puedan ver todas esas cosas que quizás hasta el día de hoy no has visto. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque has permitido, Señor, que podamos compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque mantienes a tu iglesia, Señor, firme, caminando en fe, Señor, caminando camino hacia la ciudad celestial que tú nos has prometido, Señor. Te rogamos, Señor, que bendigas a esta iglesia. Te rogamos, Señor, que bendigas a los enfermos, que los protejas, que les des salud en tu tiempo, Señor. Te rogamos, Señor, que puedan tener cada uno de los que están aquí ojos espirituales para ver las señales que tú haces, Padre, y que esas señales enfocan a tu Hijo Jesús. Te rogamos, Señor, que si alguien aquí no te conoce, pueda aferrarse a la vida eterna a través de la fe y el arrepentimiento. Permite, Padre, que muchos de los que no te conocen vayan a su casa, Señor, y puedan tener esa relación contigo, puedan caminar contigo, Señor, y puedan decir mañana: yo soy salvo en el nombre de Jesús. Provéele a cada uno de los que están aquí, Señor. Protege nuestra nación, Señor, protege nuestro país, no solo donde estamos viviendo ahora, Señor, sino donde está nuestra familia, nuestros países de origen. Escucha nuestra oración, Señor, escucha a tu pueblo.
y sobre todo, Señor, permite que cada uno de nosotros pueda exaltar tu nombre en cada sitio donde nos pongas. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.